Cuando las luchas y las pruebas vienen a entristecer mi corazón, yo clamo a ti, Señor, y puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome, tocando todo mi ser. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Aleluya. Dezoito horas e 1 minuto. Paz, oración y unión. Estamos llegando ahí hasta tu hogar con más una escuela bíblica sabatina en la lengua española. Paz, oración y unión, hermano José. Paz, oración y unión, hermana Katia, todos nuestros hermanos. Gloria a Dios. Paz, oración y unión. Gracia y paz da parte de Dios. Aleluya. Para los hermanos que están ahí llegando, esta escuela bíblica, hermanos, está pegada a nuestro departamento de enseñanza del Ministerio Restauración, Iglesia Pentecostal, Asamblea de Dios, Ministerio Restauración, que tiene como su pastor presidente el pastor Humberto Schmidt Vieira. Nuestra sede internacional está ubicada acá en la avenida Farrapos, el número es 312, y queda acá en el barrio Floresta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Y quien vos saluda es su hermana en Cristo, Katia Acosta, y juntamente conmigo, mi esposo, el hermano José Acosta, que ya saludó a los hermanos. Estamos estudiando, ¿no, hermano José, este libro maravilloso? Sí, estamos estudiando este libro, Una Iglesia Santa, Gloria a Dios. en medio a una sociedad corrupta y a un cristianismo corrompido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es nuestro libro de la escuela bíblica. Sí, de autoría de nuestro pastor presidente. Y para los hermanos que aún no tienen, pero quieren adquirirlo, ¿cómo deben hacer, no, hermano José? Sí, basta entrar en contacto con la indicación que está en su pantalla. Gloria a Dios. Ahí mire el teléfono, hermanos. Para los hermanos que viven lejos de Brasil, hay que poner ahí a frente 5551-9826-41-450. Es el número de nuestra librería, ¿no, hermano José? Sí, La Rama de la Videra. Es muy fácil de conseguir este libro. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, es solamente llamar por este teléfono, hermanos. Y seguro que las hermanas van a atenderle muy bien y quizás hasta mismo enviarle el catálogo electrónico para que los hermanos puedan mirar todos los artículos que tiene para venta en nuestra librería. Todos los libros de la escuela bíblica de nuestro ministerio están disponibles para los hermanos a través de este teléfono, a través del catálogo electrónico de nuestra librería. Y además de los libros de la escuela bíblica, ¿no, hermano José? También hay una variedad de Biblias. Sí, mucha literatura, Biblias, vasos, ¿no? Buzos. Buzos, en fin, una infinidad de cosas. De artículos. Hay muchos artículos. Puede acontecer también como aconteceu com Saul. Saul estava procurando uma coisa e terminou encontrando outra. E você pode procurar algo específico, mas devido à variedade, à diversidade
de itens, você pode encontrar outras também. Gloria a Dios. Entonces es solo llamar para nuestra librería, que está ahí el teléfono en su pantalla, para adquirir este libro que hoy nosotros estaremos estudiando, la lección de número 4. Glória Hoy a Dios. estamos estudiando la lección número 4. Este libro está embasado en la carta que Pablo enviou a Tito. Então é muito fácil de você, se você não tem este livro, pode sacar sua Bíblia e pode nos acompanhar. La carta de Pablo a Tito. Sí, coge tu Biblia ahí, hermana, agarra ahora tu Biblia y vamos a estudiar la lección de número 4 y el título. ¿Yo puedo leer, hermano? Sí, puede leer, hermana Katia. Sí, antes vamos a hacer la oración, ¿no? Sí, antes de empezar, nosotros vamos a estar orando. Usted puede estar orando con nosotros también. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Padre de los cielos, damos-te gracias, Dios, por más una oportunidad que nos ha dado de estarmos acá delante de tu presencia, Señor, juntamente con nuestros hermanos que están llegando ahí para asistir, Dios, la escuela bíblica en la lengua española. Dios, nosotros te pedimos ahora que tu Espíritu Santo venga a conducirnos, Dios, venga a hablar con nosotros, venga, Dios, a enseñarnos día a día, a agradarte, Dios. Enséñanos, Dios, a través de la enseñanza de tu palabra, Dios, porque nosotros sabemos que muchas personas, así como tu palabra, Dios, nos habla, que son engañadas, Dios, que cometen errores porque no conocen tu palabra. Y nosotros, Dios, queremos conocer tu palabra, que es la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo venga, Dios, a ayudarnos, Dios, a sermos más fieles a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, conduce todo conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos começar. A irmã Katia vai estar fazendo leitura del título. Gloria a Dios. Vamos entonces, la lección es número 4, el destinatario de la carta, Tito, verdadero hijo. Aleluia. Tito, o verdadeiro filho. Tito, el verdadero hijo. Aleluia. Nós temos estudado nas lições passadas Sí, nosotros ya hemos estudiado en las lecciones pasadas, hermanos, e vimos as credenciais do remetente desta carta. y nosotros ya hemos visto las credenciales del remitente de esta carta. Estudamos algumas referências e a maneira como Paulo se apresentava. Sí, nosotros ya hemos estudiado algunas referencias y algunas maneras de cómo, algunas formas de cómo Pablo se presentaba. Sim, todo o prefácio das suas cartas, Paulo se apresenta. Pode mudar alguma palavra. Sí, en todo prefacio de sus cartas, Pablo siempre presenta-se casi de la misma forma, Sim, mas de la misma maneira. entendemos, exatamente, mas entendemos que ele se coloca na posição de servo de Deus. Pero nosotros podemos ver que en todas él siempre se puso en la situación de siervo. Sim, de Siervo de Dios. escravo de Deus. Sí, la situación de esclavo de Dios. Mas também La ele condición. Sim, mas também ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Pero luego, después, ya se presenta como apóstol de Jesucristo. Exatamente. Então, ali o remetente, ele é servo de Deus Entonces, mire, hermanos, que el remitente es primeramente siervo de Dios e apóstolo de Jesus Cristo. y apóstol de Jesucristo. Mas lógico que essa carta está endereçada a alguém. Pero mire, hermanos, que es cierto que esta carta está destinada a alguien. Indiretamente, esta carta está endereçada a nós. Si indirectamente nosotros podemos ver que esta carta fue enderezada a nosotros, Sim, porque destinada a nosotros. nós somos a igreja de Jesus Cristo. Porque mira que nosotros somos la iglesia de E Jesucristo. Paulo, a sua intenção, visava a igreja de Jesus Y la Cristo. intención de Pablo era la iglesia, era llegar a la iglesia de Jesucristo. Mas por intermédio das mãos de Tito.
pero por intermedio de las manos de Tito. Exatamente. Há uma lacuna histórica, há um período de tempo muito grande entre a época em que Tito recebeu esta carta. Nosotros podemos ver que hay un hueco ahí de tiempo, ¿no? Un espacio de tiempo muy largo de quando Tito recebeu esta carta. Sim, e dos nossos dias atuais, hoje, quando esta carta chega às nossas mãos. Para nuestros días actuales, cuando esta carta entonces va a llegar a nuestras manos. Mas esta lacuna, este tempo existente, Pero mira, hermanos, que este tiempo existente, ele não afeta o teor desta carta. todo este tiempo que pasa no cambia nada el contenido de esta Sim, carta. esta carta continua com a mesma importância. Mira que nosotros podemos ver que la importancia de la carta en los días de Tito y ahora son la misma. São a mesma. Glórias a Deus por isto. Esta é a palavra viva de Deus. Esta es la palabra viva de Dios. Aleluia. Então, graças a Deus que hoje nós temos acesso a esta carta. Gracias a Dios, hermanos, que en los días de hoy nosotros podemos tener el acceso a esta carta. Sim. Bom, voltamos a Tito. Pero ahora vamos a volver a Tito. Mas Paulo, ele trata Tito como seu verdadeiro filho na fé. Mira, hermanos, que Pablo acá, nosotros podemos ver que Pablo trata Tito como su verdadero hijo de la fe. Exatamente. Então a irmã Kátia vai estar fazendo leitura do nosso texto base, que está em Tito, capítulo 1, versículo de número 4. Para los hermanos que quieren acompañarnos ahí, pueden coger su Biblia, hermanos, y abra ahí en el libro, en la carta a Tito, capítulo 1, verso 4, y acompáñanos en la lectura que nos habla así. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aleluia. Veja a referência. Paulo trata Tito como um filho. Mire, hermanos, que Pablo trata a Tito como un verdadero hijo, Isso, um filho na fé. un hijo en la fe. Alguém que foi gerado Mira que es alguien que fue engendrado através do evangelho. a través del Evangelio. Isso, nós sabemos. Nós já lemos a história de Paulo Sí, nosotros ya hemos leído, estudiado la historia de Pablo e não iríamos nem especular sobre se Paulo tivesse algum filho na carne. Sí, y nosotros no vamos ahí buscar si Pablo tuvo algún hijo en la carne. Não, porque em lugar algum da Bíblia nós não encontraremos alguém que se coloque ou seja citado como sendo da descendência de Paulo. Sí, porque nosotros no vemos en parte ninguna ahí de la Biblia a alguien que hable que fue o que es de la descendencia de Pablo. Mas Paulo foi um homem que teve muitos filhos. Pero nosotros sabemos que podemos hablar que Pablo sí fue un hombre que tuvo muchos hijos. Muitos filhos na fé. Muchos hijos en la fe. Aleluia! Então Paulo assume esta paternidade espiritual de Mira- Tito. Sí, mira que entonces Pablo acá nosotros podemos ver que se puso como padre de Tito. Exato. Padre espiritual. Espiritual, o pai na fé. Sí. E nós poderíamos, sem nenhuma sombra de dúvida, citar o caso de Timóteo. Sí, nosotros acá sin ninguna duda podemos también hacer mención del caso de Timoteo. Sim, Paulo, ele se refere, ele cita Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Porque también Pablo cuando se refiere a Timoteo, también habla que es su verdadero hijo de la fe. Mas esses dois exemplos, Tito e Timóteo, Pero nosotros podemos ver que estos dos ejemplos, são Tito y apenas Timoteo, dois entre inúmeros filhos na sí, fé. podemos ahí, hermanos, hablar que son solamente dos de los inúmeros hijos de la fe que Pablo tuvo. Aleluia! Então existe esta paternidade espiritual. Entonces, mira que existe sí esta paternidad espiritual. Quer um exemplo?
Quando nós ganhamos alguém para Cristo, Mira, hermanos, que cuando nosotros hemos ganado a alguien para Cristo, nós ganhamos e nós temos a possibilidade de gerar um filho na fé. entonces nosotros, además de ganarmos a alguien, también estamos engendrando a alguien en la fe. Exato, e nós já fomos filhos na fé. Así Ya- como nosotros también ya fuimos hijos de la fe de alguien. Sim, e tivemos alguém que foi o nosso pai na fé. Sí, también nosotros tuvimos a alguien que fue nuestro padre o madre en la fe. Alguém que gerou Cristo em nossa vida. Alguien que engendró a Cristo en nuestra vida. Alguém que nos encaminhou no Evangelho. Sí, alguien que nos enseñó el camino del Sim, evangelio. alguém que nos ensinou os rudimentos do Sí, Evangelho. alguien que nos enseñó a todos sobre el evangelio. Alguém que nos dizia, olha, o crente ele deve agir dessa maneira. Sí, alguien que nos enseñó hablando, mira, que el creyente debe actuar de esta manera, de esta manera. Sim, então todos nós tivemos um pai na fé. Todos nosotros tuvimos un padre o una madre en la fe. Sim, eu ia falar, ou na madre, porque se foi uma irmã que nos falou de Jesus Cristo, que nos ganhou para Cristo, então tivemos uma madre. Sim. Pero estamos falando uma referência sobre Pablo. Sí, pero nosotros estamos acá hablando sobre Pablo y Tito. Exatamente. Então, Paulo se dirige a Tito como seu verdadeiro filho na fé. Entonces Pablo está se direccionando a Tito como su verdadero hijo en la fe. Aleluia! Não podemos nos esquecer. Não esqueça disso. Os filhos, eles são uma extensão dos pais. No se olvide de esto, hermanos, que los hijos van a dar la continuación de los padres, la generación de los padres. Exatamente. Sim. Então, o pai ele deposita uma grande expectativa sobre o seu filho. Mira que todos los padres entonces crean una expectativa sobre la vida o sobre el futuro de sus hijos. Sim, veja, você que é pai, você que é mãe, nós como pai, nós depositamos uma grande expectativa sobre a vida dos nossos Sí, filhos. mira, hermanos, que nosotros como padres, como madres, creamos una expectativa sobre la vida de nuestros hijos. Exatamente. Agora, ele sendo uma extensão do pai, Ahora, mira que cuando el hijo es una extensión de su padre, bom, então ele deve ter cuidado com o seu procedimento. entonces él debe tener el cuidado sobre su proceder. Por quê? Porque sendo uma extensão do pai, ele vai representar o pai. Porque mira, hermanos, que cuando un hijo es la extensión como una continuación, ¿no? del padre, Sim, entonces él va a estar representando, exatamente. Su padre. Ele vai estar representando a pessoa do pai va a estar representando a la persona del padre e aquelas expectativas que estão sobre o filho. y todas las expectativas que recaeron sobre el hijo. Então, guarde isso, não esqueça. Não No se esqueça olvide, no se olvide. que o filho representa o pai e ele tem uma expectativa sobre si. No se olvide entonces, hermanos, que el hijo es un representante del padre y sobre su propia vida tiene toda una expectativa que el padre creó. Exatamente. E você pode ver isso na Bíblia. Y nosotros podemos ver esto en la Biblia. Olha o exemplo. Ali no batismo de Cristo. Mira, allá en el bautismo de Jesucristo. Está em Mateus, capítulo 3, versículo 17. En el libro de San Mateos, capítulo 3, verso 17. 17, ¿Puede exatamente. leer? Pode ler, irmã. Preste atenção na relação. Sí. Mira acá, hermanos, San Mateos 3, 17, habla así la palabra de Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluia. Então veja a referência de Deus a Cristo. Mira, hermanos, la referencia que Dios está haciendo sobre su Hijo Jesucristo. Exato, foi de viva voz. Olha, este que eu estou enviando, Gloria a Dios. Mira, fue la voz del propio Dios que habló. Este
que eu estou enviando, que yo estoy enviando, ele é o meu filho amado. él es mi hijo amado. Ele é o meu verdadeiro filho. Él es mi verdadero hijo. Bom, isso era a voz de Deus falando. Mira que eso era la voz de Dios hablando. Exato, mas agora existe esta carta de Paulo dizendo: Sí, pero ahora mira que acá nosotros estamos estudiando sobre la carta de Pablo que está también hablando. a carta de Paulo. Paulo está dizendo através da sua carta: Ahora Pablo está diciendo a través de su carta, este Tito que eu estou enviando para vocês, este Tito que yo estoy enviando hasta ustedes, ele é o meu verdadeiro filho él es mi verdadero hijo na fé. en la fe. Glória Entendemos Deus. a mensagem? Aleluya. Aleluia. Existe uma relação, existe um paralelo. Sí, hay una relación ahí, hermanos, en la palabra de Dios. Glória a Deus. Irmã Kátia, por favor, leia a introdução. Gloria a Dios. ¿Quién era el obrero que recibió la desafiante comisión de organizar la iglesia en Creta? ¿Cuáles eran sus cualificaciones para representar la autoridad apostólica en un lugar con tantos problemas y distante de la base? En Creta, Tito estaría aislado físicamente y ante esto necesitaría capacidad, propósitos y convicciones firmes para ejercer su ministerio de forma eficaz. Estudiaremos en esta lección que la Biblia nos revela sobre este joven pastor. Mas quem seria este homem? Pero ¿quién sería este hombre? Sabemos que foi Tito, Nosotros sabemos que fue Tito, mas sabemos que deveria ser alguém qualificado. pero nosotros también sabemos que debería de ser alguien cualificado Não para deveria esto. ser qualquer um. Sí, no debería de ser cualquier uno. Não, deveria No. ser alguém que apresentasse as qualificações necessárias para essa tarefa. Debería de ser alguien que tuviese todas estas capacidades, todas estas características necesarias para desempeñar este Sim, trabajo, para esta obra, esta misión. Cumprir esta missão, porque não era uma missão muito fácil. Sí, porque mira, hermanos, que no era una misión fácil, no. Não, iria exigir bastante deste homem. Esto exigiría mucho de este hombre. Mas nós vamos perceber que Tito já possuía alguma experiência. Pero nosotros vamos a ver que Tito ya tenía algunas experiencias. Não, Paulo não colocou Tito ali para experiência. Mira, hermanos, que Pablo no puso Tito allí en este lugar para hacer alguna experiencia, no. Tito não estava para experiência. Mira que Tito no estaba en aquel lugar para ser una experiencia. Tito estava ali porque tinha experiência. Tito ya fue colocado en aquel lugar porque ya tenía alguna experiencia. Aleluia, glórias a Deus. Então essa é alguma das qualificações. Mira que estas son algunas de las cualificaciones. Aleluia. Então Tito, um crente, gentil. Tito, un creyente gentil. Gentil. Então, mas é bom nós sabermos, porque nós temos ouvido bastante. E talvez você não saiba, gentil. Sí, nosotros ya hemos escuchado mucho y quizá usted aún no sabe que es gentil. Aleluia. Mas a Bíblia, lá no Antigo Testamento, Pero la Biblia en el Antiguo Testamento, lá quando o Senhor faz promessas a Abraão e Quando- faz um pacto com Abraão, cuando Dios hace promesas a Abraham y hace un pacto con Abraham, então ali o Senhor já está falando sobre os gentios. mira que entonces allí ya Dios está hablando sobre los gentiles. Sim, seria a primeira referência que nós temos ali a respeito do povo denominado povo gentil. Es la primera referencia que nosotros escuchamos sobre el pueblo gentil. Quando o Senhor fala com Abraão, ele diz, olha, Abraão, Cuando el Señor habla con Abraham, entonces él habla así: Abraham, em ti serão benditas
todas as famílias da terra. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sim, em ti serão benditos todos os povos, Abraão. Mira que en ti serán benditos todos los pueblos, Abraham. Não apenas o povo hebreu. No solamente el pueblo hebreo. Isso em outras palavras, não Sim. apenas o povo hebreu. Sí, yo estoy hablando en otras palabras, no solamente el pueblo hebreo, Momentaneamente. sí, por el momento. Mas ela irá abranger Pero mira que esta bendición va a alcanzar até mesmo aquelas famílias fora do povo hebreu. hasta mismo las familias que están afuera del pueblo hebreo. Aqueles considerados gentios. Hasta mismo aquellos que son considerados los gentiles. Exatamente. Bom, mas gentil. Vamos entrar um pouquinho mais no significado da palavra. Pero gentiles, vamos ahora a adentrar más un poco en el significado de la palabra. Gentios, naquela época, meus irmãos, Gentiles en aquella época, mis hermanos, eram aqueles que não acreditavam na exclusividade do povo de Deus. eran las personas que no creían en la exclusividad del pueblo de Dios. Sim, primeiro eles não haviam nascido no povo de Deus. Mira que primero ellos no habían nacido del pueblo de Dios. Exato, mas eles também não acreditavam naquele único Deus do povo Pero judeu. también ellos no creían en el único Dios del pueblo. Então, pelo fato de eles não crerem neste único Deus, Entonces, por este fato, por este hecho de ellos no creerem en el Dios del pueblo, eles já viviam na idolatria. ellos ya estaban automáticamente viviendo en la idolatría. Idolatria é uma das características do povo gentil. Esa es una de las características del pueblo gentil. Bom, mas depois o Senhor Jesus, ele diz que multidões dos gentios Pero mira que después Jesús ya habla que la multitud de los gentiles se converteriam. iban a se converter. Então eles deixariam de ser gentios Entonces mira que ellos iban a dejar de ser e gentiles se tornariam parte da igreja de Cristo. y ahora se convertirían en... Gloria a Dios, estamos ahí, volvimos, ¿no? Porque la internet tuvo ahí se cortó, pero ahora estamos de nuevo. Vamos a volver entonces leyendo Tito, un creyente gentil. No se sabe exactamente dónde Tito se convirtió. Posiblemente haya sido miembro de la iglesia en Antioquía, debido a que el apóstol lo llama verdadero hijo según la común fe. Es probable que se haya convertido por intermedio del ministerio de Pablo. Este hecho se puede haber dado en sus predicaciones en Siria o Cilicia, provincia romana de Asia Menor, al oeste de Siria, cuya capital era Tarso, que está en Gálatas 1:21. Antes de ir a ayudar a Bernabé en Antioquía, o inclusive en esta ciudad, cuando Pablo sirvió allí como profeta y maestro. Según Pablo relata, Tito era griego y como prueba de que Dios estaba salvando a los gentiles incircuncisos, fue por divina revelación. Esto está en Gálatas 2:1-3. Llevado por él y Barnabé a Jerusalén. Los dos momentos más probables para este episodio son los de ida de Pablo y Bernabé a Jerusalén para llevar socorro a los creyentes ante la profecía del profeta Agabo, una vez que el viaje se dio por divina revelación. Esto está en Hechos, capítulo 11, verso 27 hasta 30. Y el momento del viaje en que hicieron para el concilio, que trató sobre la aceptación de los gentiles como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Esto está en Hechos 15, 2 hasta 11. Aleluia. Então nós podemos até perceber pela lógica. Sí, nosotros podemos ver acá por la lógica de los hechos, ¿no? Se
Veja, pasaron. Tito era gentil Mira, Tito era un gentil e Paulo era o apóstolo dos gentios. y Pablo era el apóstol de los gentiles. Então podemos, por dedução, concluir que Paulo havia ganho Tito para Cristo. Sí, podemos concluir que Pablo había ganado a Tito para Cristo. Mas perceba o seguinte: havia uma grande manifestação do Espírito de Deus. Mira, hermanos, que nosotros podemos ver que podemos perceber la actuación del Espíritu de Dios. Sim, através de revelação, através de divinas revelações. A través de revelaciones, a través de divinas revelaciones. Então nós percebemos que existia algo de sobrenatural. Nosotros podemos ver que existía algo de sobrenatural. Sim, era o sobrenatural de Deus dirigindo, Mira que podemos ver que era el sobrenatural de Dios actuando, orientando. dando las orientaciones. Exato, Sim. mas e nós percebemos então nessa ação do sobrenatural Sí, se percibe ahí por esta actuación del sobrenatural, um grande mistério de Deus. el gran misterio de Dios. Ora, o que é mistério de Deus? Mira, lo que es el misterio de Dios. Mistério de Deus é algo previamente escondido. Mira que el misterio de Dios es algo que fue previamente escondido, Exatamente. Divinamente revelado. divinamente revelado. Mas que mesmo depois de revelado, Pero mira, hermanos, que aún después de ser revelado, continua mantendo algo de sobrenatural. aún continúa con algo de sobrenatural. Ora, é algo que nós podemos dizer e até mesmo pensar, né? Es algo que nosotros podemos pensar y hablar. Olha, foi algo que Deus preparou. Mira, es algo que Dios ha preparado. Era notório o agir de Deus nesta Sí, situação. nosotros podemos ver que esto fue un actuar de Dios en esta situación. Sim, talvez você possa até se identificar no momento da sua conversão. Quizá usted hasta mismo puede ahí darse cuenta, ¿no? En el momento de su conversión. Sim, e descobrir nas suas memórias Sí, entonces ahí recordar algo como que uma revelação de Deus. algo sobre una revelación de Dios. Algo como que um mistério de Deus na sua conversão. Algo como un misterio de Dios en su conversión. Sim, algo que Deus trabalhou de uma forma ou de outra Algo que Dios ha obrado de una manera u otra para que você chegasse ao conhecimento da verdade. para que usted viniese a llegar al conocimiento de la E a verdad. palavra de Deus, ela é bem clara. Ela nos diz que existia uma divina revelação. Y la palabra de Dios es muy clara porque está nos hablando que ya existía una divina revelación. Sim, que havia uma revelação de Deus. Que había entonces una revelación de Dios. No meio daqueles atos, En medio de todos estos hechos, em função das circunstâncias, en función de toda esta situación, existia o agir sobrenatural de Deus. ya existía una actuación sobrenatural de Dios. Aleluia, glórias a Deus por isso. É o princípio que aconteceu comigo, Fue lo que pasó conmigo. o mesmo princípio que aconteceu com você, meu irmão, fue minha lo que irmã. pasó contigo, mi O hermano, mi mesmo hermana. princípio que aconteceu com a irmã Kátia. Sí, fue lo mismo que pasó con la hermana Katia. Vimos uma ação do sobrenatural sobre as nossas Nosotros vidas. podemos ver una actuación del sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas en el momento de nuestra conversión. Aleluia! E hoje não somos gentios, hoje somos Sim. crentes. Glórias a Deus por Y isso. hoy ya no somos más gentiles, pero somos creyentes. Tópico 2, Tito, um obreiro aprovado. Tito, un obrero aprobado. Pablo demuestra gran afecto por Tito. Está en 2 Corintios 2, 13 y después 7 y 6. Y la segunda carta de Pablo a los Corintios demuestra que Tito era un obrero preparado para misiones tales como la recibió en Creta. Aleluia. Um comentário, então, veja. O que testifica
sobre Tito, Mira, hermanos, lo que testifica sobre Tito, nós já temos na segunda carta aos Coríntios. nosotros ya tenemos ahí en la segunda carta a los Corintios. E o que testifica é que nós identificamos Y mira que nosotros podemos identificar que Tito já tinha experiência. que Tito ya tenía una cierta experiencia. Sim, ele não era alguém inexperiente. Mira que él no era alguien que no tenía experiencia. Não, ele já tinha uma experiência. Mira que él ya tenía una experiencia. Mas ele agora era um obreiro aprovado. Pero además de su experiencia, también era un obrero aprobado. Exato, mas como é que eu me torno aprovado? Pero mira, ¿cómo yo puedo tornarme un obrero aprobado? Passando por provas. Pasando por las pruebas. E o que a palavra de Deus me fala sobre eu ser um obreiro aprovado? Y mira, lo que la palabra de Dios nos habla sobre yo ser un obrero aprobado. A irmã Kátia vai estar fazendo leitura. Está em 2 Timoteu, Gloria a Dios. capítulo 2, verso 15. Vamos ahí, hermanos. Puede coger, abrir su Biblia en el libro de Timoteo. Olhe. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Olha o obreiro que passou por provas. Capítulo 2, verso 15, habla así la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarse a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Glória a Deus. Glória Então a Deus. Tito, Entonces, mire, hermanos, que Tito ele tinha essa qualidade. Tito ya tenía esta cualidad. Ele cumpria esse requisito Él estaba cumpliendo este requisito. de poder se apresentar diante de Deus, De poder presentarse delante de Dios sem ter do que se envergonhar. sin tener nada de qué avergonzarse. Imagine a situação. Imagínense, hermanos, la situación Alguém se colocar na presença, que significa estar diante de Deus, de alguien estar delante de Dios sem ter do que se envergonhar. sin tener nada de qué avergonzarse, Aleluia! Mas que também maneja bem a sua palavra. pero que también maneja bien la palabra de verdad. Alguém que sabe manejar a palavra de Alguien Deus. que sabe usar la palabra de Esta Dios. espada que o Senhor coloca em nossas mãos. Esta espada que Dios ha colocado en nuestras manos. Aleluia! Tito preenchia este requisito. Mira que Tito estaba llenando todos los requisitos. Tito já havia sido provado. Tito ya había sido probado. Tito podia se apresentar diante de Deus También ya podía presentarse delante de Dios sem nada do que se envergonhar. sin avergonzarse de nada. Mas Tito também manejava bem a palavra Pero de mira Deus. que Tito dominaba bien la palabra de E verdad. Paulo sabia dessas Y qualidades. Pablo ya sabía de todas estas cualidades de Tito. Paulo conhecia o seu filho na fé. Porque Pablo ya conocía a su hijo de la fe. Então Paulo sabia o que estava fazendo. Mira que Pablo ya sabía lo que estaba haciendo, hermanos. Aleluia! Pelo relato de 2 Coríntios, Por el medio del relato de 2 Corintios 7, 5, 16, se puede ver que Tito fue usado por Dios para aplicar las enseñanzas de Pablo a la iglesia de Corinto, que estaba en gran confusión doctrinaria, como se depreende a la primera epístola de Pablo a aquella iglesia. De esta forma, cuando viaja de Corinto a Macedonia y allí se encuentra con Pablo, relata las maravillas que Dios había hecho en Corinto y la gran paz que reinaba en la iglesia. Tito llegaba de Corinto, donde había permanecido apacentando a la iglesia, y ahora ya estaba a disposición para retornar. aleluia. Um comentário. Então veja, Paulo incumbe Tito de uma missão, Entonces vea, hermanos, Pablo ya había dado una misión a Tito, mas havia alguma confusão doutrinária. pero mira que había una confusión doctrinaria. Então nós entendemos que havia uma confusão entre os ensinamentos. Mira que nosotros podemos ver que aquí se entiende que había una
confusión entre las enseñanzas. Exato, gerado pelos ensinadores. Engendrado por los enseñadores. Alguns falsos Sí, ensinadores. quizá algunos falsos enseñadores. Exato, por quê? Porque chega e diz uma coisa. Mira que entonces es como si llegase uno y hablase alguna cosa, enseñase de una manera. Exato, e aí chega outro e ensina de Y outra ahora coisa. otro enseña de otra manera. Sim, isto que causa confusão em quem ouve. Entonces esto va a engendrar una confusión para las personas que son los oyentes Exato, de las mas enseñanzas. a igreja de Cristo não pode haver confusão. Pero mire, hermanos, que en la iglesia de Jesucristo no debe haber confusión. A igreja de Cristo deve haver comunhão. En la iglesia de Cristo debe haber, sí, la comunión. Então, será que isto é certo? Entonces, mira, ¿será que esto es correcto? Mas será que isto é errado? ¿Será que esto es un error? Mas fulano está ensinando alguma coisa. Pero mira que fulana está enseñando de una manera E Beltrano está dizendo que é y outra. ahora ciclana está hablando de otra manera. E vai gerando aquele desentendimento. Entonces va engendrando toda una confusión. Mas toda essa situação Pero toda esta situación precisa de alguém necesita de alguien que tenha conhecimento da que verdade. tenga el conocimiento de la verdad. Ah, agora entra o obreiro aprovado. Ah, mire entonces, hermanos, que ahora sí va a entrar en escena el obrero aprobado Que maneja bem a palavra de que maneja Deus. bien la palabra de Que Dios. maneja bem a espada da palavra de Sí, Deus. que maneja bien la espada de Dios. Então ele chega ali com conhecimento Entonces, mira, este obrero va a llegar a este lugar con un conocimiento. e dissipa todas aquelas dúvidas. Y va a disipar toda, va a sacar todas las dudas. Veja a necessidade de ser um obreiro aprovado Vea, hermanos, la necesidad de ser un obrero aprobado e que maneja bem a palavra de que Deus, maneja bien la palabra de Dios, que conhece bem a palavra de Deus conoce bien la palabra de e Dios tem esta capacidade y tiene esta capacidad para elucidar questões doutrinárias. para sacar todas estas dudas de las cuestiones doctrinarias. Exato, Tito era este Aleluya, rapaz. Tito era este muchacho. Tito tinha esta capacidade. Mira que Tito tenía toda esta Sim, capacidad. Tito era o obreiro aprovado. Mira que Tito era el obrero aprobado. Aleluia, irmã Kátia. Gloria a Dios. Pablo presenta a Tito a los hermanos de Corinto como siendo un obrero diligente y voluntarioso para cumplir cualquier tipo de misión, incluso la que ahora estaba siendo encomendado, o sea, la de recaudar recursos para los creyentes que pasaban gran necesidad en Judea. Esto está en 2 Corintios 8, 6, 16 y 23. Finalmente, Pablo presenta a Tito como siendo un obrero. Aleluia, um comentário. Então veja, não basta apenas aquele conhecimento. Mira, hermanos, que no es bastante solamente tener el conocimiento. Não, mas podemos dizer até que Tito era alguém que jogava em qualquer posição. Mira, que nosotros podemos hablar que Tito era alguien que podría ser colocado em qualquer posição. Exatamente, não era apenas em questões doutrinárias, questões de conhecimentos. Sí, no era alguien que solamente tenía el conocimiento de cuestiones doctrinarias. Não, mas era alguém que tinha uma atitude. Mira que Tito era alguien que tenía una actitud. Era alguém que, dependendo da situação, Era alguien que, dependiendo de la situación, Tito assumia essa posição. Tito asumía cualquier posición, podemos hablar así, ¿no? Exatamente, ele era alguém, podemos dizer assim, ó, plenamente confiável. Era alguien que tenía toda la confianza de Pablo. Questões doutrinárias, Las cuestiones doctrinarias, questões la econômicas. cuestión económica, Porque não Financeira. apenas, exato, não apenas naquela época, mas hoje também, infelizmente é assim. sí, no solamente en aquella época, hermanos, pero también en los días de hoy pasa lo mismo. Exato, você colocares valores Se na os- mão de alguém, Sí, hay que tener mucho cuidado cuando va a poner
valores en la mano de alguien. Isso, você tem que saber se esta pessoa é confiável. Sí, hay que saber si esta persona es realmente una persona confiable. Mas Paulo tinha esta plena confiança Pero mira na que- mão de Tito. Pero mira que Pablo, acá nosotros podemos perceber que se percibe que Pablo tenía toda esta confiança de poner hasta mismo grandes valores en la mano de Tito. Sim, exatamente. Era como se Paulo dissesse, olha, Tito, vai lá, Es como si Pablo estuviese hablando, Tito, arrecada esta quantia. sí, recauda toda esta cantidad de dinero, de plata. Exato, porque eu confio plenamente em ti. Sí, porque yo confío plenamente en ti. E eu confio também na tua capacidade Y también yo confío en tu capacidad de administrar este valor. para administrar todo este valor. Olha, tu vai lá e faz bom uso deste valor. Y mira acá, hermano José, que nosotros podemos ver, ¿no? Que Pablo dio a él esta misión de recaudar todos los recursos para ayudar a la iglesia que estaba pasando por necesidad, y él confiaba que Tito iba a hacer esto. Sim, com certeza. Olha, naquela época não existia depósitos bancários. Sí, no había cómo hacer depósitos. No había en el banco, transferencias. no había transferencias de dinero, de plata, no. Não, mas Tito, ele era digno de toda a Porque confiança. mira, hermanos, que acá nosotros se percibe que Pablo tenía la confianza plena en Tito Exatamente, para olha. hacer esta misión. Sim, vamos colocar esse valor na tua mão. Sí, después de recaudar, todo este valor va a estar en tu mano. Isso, e aí tu vai lá e faz o que deve ser Y feito. después ya puede ir hasta la iglesia en Judea y va a hacer todo lo que se debe hacer Isto. para ayudar a nuestros hermanos. Aos irmãos, exatamente. Glória a Então, Deus nós por começamos, meus irmãos, a ter uma dimensão. Si nosotros podemos ver acá, hermanos, podemos ter una idea, ¿no, hermano José? Exato, da confiança que Tito passava. De la confianza que Tito pasaba a Pablo. Ele era totalmente confiável. Era una persona confiable. Paulo sabia, olha, se tiver problemas doutrinários, o Tito vai lá e resolve. Mira que Pablo, yo puedo creer que Pablo pensaba así: si en aquella iglesia hay problemas doctrinarios, yo voy a enviar a Tito, que yo sé que él va a saber lo que hacer. Sim, se existem problemas econômicos, Tito vai lá e resolve. Si existen problemas que son financieros, Tito puede ir y va a saber lo que hacer Sim, también. Paulo dizia, eu tenho alguém da minha confiança, Yo tengo a alguien que es de mi que confianza. eu confio plenamente, Que eu confio e plenamente. eu sei das suas capacidades. Oh, gloria a Dios, ¿no, hermano José? Un pastor poder contar con alguien así, ¿no? Que bênção, meus Que irmãos. bendición, Glória a aleluia. Deus. Mas ainda existem homens assim. Gloria a Dios por eso. Aleluia. Pero aún existe hombres así como Tito aprobados, ¿no, hermano José? Plenamente confiáveis. Que son plenamente confiables. Que não tem do que se envergonhar. Que no hay nada que avergonzarse. Olha o obreiro aprovado. Mira, que hermanos. não tem do que se envergonhar. Mira, hermanos, que un obrero aprobado no tiene nada que va a causar vergüenza en él. Não, nem em questões doutrinárias Ni en cuestiones doctrinarias. e nem em questões financeiras. Y tampoco cuestiones financieras. Aleluia, glórias a Deus. Gloria a Dios. Pablo presenta a Tito a los hermanos de Corinto como siendo un obrero diligente y voluntarioso para cumplir cualquier tipo de misión, incluso la que ahora estaba siendo encomendado, o sea, de recaudar recursos para los creyentes que pasaban la gran necesidad en Judea. Sí. Número 1, ¿puedo Sí. leer? Desprendido del dinero, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Está en 2 Corintios
8, 14, 17. Um comentário. Então, veja. Aquele que colheu demais, Entonces, mira, hermanos, lo que recogió mucho, aquele que está sobrando. lo que está ahí, que tiene mucho, Sim, vamos entender. Vamos que, entender que esse tiene versículo. demasiado. Exato. Bom, eu tenho um limite. Mira que todos nosotros tenemos un límite, ¿no? Não, Sí. mas a respeito deste que Sí, colheu. sí, vamos a hablar solamente a respeto de esta persona acá que recogió. Sim, então o meu depósito ele tem um limite. Entonces, mira que mi depósito tiene un límite. E eu colhi o suficiente. Entonces, yo recogí el suficiente. E a minha colheita foi além do limite do meu depósito. Mira que mi cosecha fue más allá del límite de mi depósito. Exatamente. Mas o meu vizinho, o meu irmão, Pero mira que mi vecino, mi hermano, ele não foi bem nesta colheita. mira que su cosecha no fue muy buena. Ele colheu muito pouco. Entonces, él cosechó poco. Para mim está sobrando, Pero mira que para mí está demasiado. mas para o meu irmão está faltando. Pero para mi hermano está le haciendo falta. Então, como é que nós vamos corrigir essa situação? Entonces, ¿cómo vamos a hacer en esta situación? Ora, eu vou pegar o meu excedente, Entonces, yo voy a pegar todo lo que está demasiado para mí. o que veio para mais, Sí, lo que vino para más. e vou ajudar o meu irmão que está faltando. Y yo voy a ayudar a mi hermano que está le haciendo falta. Quando eu faço isso, eu crio um equilíbrio. Mira, hermanos, que así cuando nosotros procedemos de esta manera, estamos creando un equilibrio. Isso, eu equilibro as situações. Entonces, yo voy a estar equilibrando todas las E situaciones. eu vou me despojando da ganância. Entonces, mira, yo voy dejando la ganancia. E não vou me apegando ao lucro. Sí, y voy me desprendiendo del dinero. Sim, porque eu já tenho o suficiente para mim. Porque mira, yo ya tengo lo suficiente para mí, hermanos. Então agora eu vou ajudar quem não tem. Entonces mira que después que yo ya tengo lo suficiente para mí, yo voy a ayudar a aquellos que no tienen. Exato. Então não sobrou demais para um e não faltou de Aleluya, menos para gloria a outro. Dios. Entonces mira, hermanos, que no está demasiado para uno y muy poco para otro. E isto no. gera um equilíbrio. Esto va a generar un equilibrio. Bom, mas Tito estava além disto. Pero mira, hermanos, que Tito estaba más allá de esto. Isso. Tito já tinha uma autonomia. Mira que Tito ya tenía una autonomía. E Paulo sabia disso. Y Pablo ya sabía de esto. Mas agora eles descobrem que alguém precisa ser ajudado. Y entonces ahora ellos descubren que alguien debería de ser ayudado. Novamente entra Tito em ação. Más una vez, Tito entra en escena E Tito, sem ser mandado, y mira que Tito no necesitó ser mandado por nadie. sem ser mandado. No necesitó que nadie le diese un orden. Não, ele No. sabia da situação que estava acontecendo. Mira que ya sabía, Tito ya sabía, ya tuvo el conocimiento de la situación que estaba pasando. E sabia que alguém precisava ir resolver essa Y también situação. ya sabía que alguien debería de hacer resuelta toda esta situación. Então, Tito tem esta iniciativa. Aleluya. Entonces mira que Tito ya tiene esta iniciativa. Paulo diz que ele partiu voluntariamente. Mira que Pablo nos habla que él partió voluntariamente. É como se ele dissesse assim: olha, Paulo, eu sei que precisa, Es como si él estuviese hablando así, Pablo, yo sé de la necesidad. alguém tem que ir ajudar os irmãos. Alguien tiene que ir a ayudar a los hermanos. Olha, não precisa nem mandar, Paulo. No necesita mandarme, Pablo. Eu já estou indo. Yo ya me fui. Exatamente, já estou lá, Paulo. Eu vou, eu tenho. Aleluia. Claro que ele não iria dizer, mas se percebe a Aleluya, iniciativa gloria a de Dios. Tito. Mira, hermanos, que él no habló esto, pero nosotros podemos ver, se percibe la iniciativa que tenía este obrero, porque sabía de la necesidad que estaba Exato, ele pasando. tinha esta sensibilidade espiritual. Mira que él tenía esta sensibilidad espiritual de Ele- ayudar a los otros. ¿no? Ajudar os outros. Ele tinha este impulso voluntário Él tenía este impulso voluntario de alguém que sabia que precisava fazer, de alguien que sabía que necesitaba hacer alguna cosa, de algo que precisava ser feito. de algo que debería de ser hecho. E Paulo louva isto na vida deste obreiro. Y mira, hermanos, que Pablo alaba esto en la vida, da loor a la vida de este hombre, de este Sim, obrero. Tito era alguém que não precisava mandar.
se percibe que Tito era alguém, um obreiro que não necessitava dar ordens ou mandar. Não. Não, ele já tinha esta iniciativa, uma atitude santa da parte Glória a de Tito. Deus. Mira que se percibe que era uma atitude santa da parte de Deus, porque era um homem confiável. Exatamente. Ah, mas eu não vou ganhar nada. Mira, eu não vou a ganhar nada. Mas eu não estou visando lucro. Pero eu não quero, hermanos, lucrar com esto, não, ganhar Não. algo com esto, não. Eu estou fazendo isso por amor à obra de Deus. Eu estou fazendo esto por amor à obra de Eu Deus. estou fazendo isso por amor aos meus irmãos. Eu estou fazendo esto por amor a mis hermanos. Isso não tem preço que pague esse Esto não há trabalho. preço nenhum que pague. Aleluia, hermanos. No, glórias que a pago Deus. para isso, não há preço. Aleluia. Alabado seja o nome do Senhor. Podemos ver que a ausência de avarícia e ganância era considerada um requisito básico para a prática ministerial. O obreiro não pode aproveitar-se de sua condição de líder para explotar em benefício próprio a fé e generosidade dos creyentes. El apóstolo Pablo se lo menciona tanto a Tito, assim como a Timoteo. Glória a Deus. Só um comentário. Então veja bem. Olha o obreiro. Então, mira, hermanos, vea el obrero Sem benefício próprio. que não tem benefício próprio. Então ele não pode fazer aquela pergunta. Sim, ele não pode perguntar. Ele não deve fazer aquela pergunta. Ele não deve fazer esta contestação. Mas quanto eu vou ganhar? Mira, quanto eu vou ganhar com isto? Não, ele não faz essa pergunta. Não deve fazer esta pergunta. Ele deve perguntar assim: Ele deve perguntar assim. mas quantos eu posso ajudar? Glória a Deus, pero quanto eu puedo ajudar? Aleluia, agora sim. Aleluia. Então ele não explora a fé dos outros. Mira, hermanos, não há que explotar a fé de los outros. Não, ele não explora a boa vontade dos irmãos. Não pode explorar a boa vontade de los hermanos. Não. Ele deve fortalecer, ele deve enriquecer a fé dos nossos irmãos. Mira, ele deve sim enriquecer a fé de nossos E hermanos. não explorar a fé E dos não irmãos. explotar a fé de nossos Bom, hermanos. nem a generosidade dos crentes. Mira, hermanos, ni la generosidade de los creyentes. Mas aonde eu vejo a generosidade dos crentes? Pero mira, ¿dónde yo puedo ver la generosidade de los creyentes? Quando acontece situações assim. Quando passa situações assim, eu vou dar-lhes um exemplo. Isso. Olha, irmão, eu gostaria de colaborar com vocês, porque eu sei que vocês estão trabalhando. Mira, hermano, a mim me gustaría colaborar com vocês, porque vocês estão trabalhando. Isso, trabalhando na obra de Deus, Estão então trabalhando na obra de Deus. eu vou ajudar vocês com esta doação. Então, eu vou aí donar isto para vocês. Então, eu estou sendo generoso. Então, mira, eu estou sendo uma pessoa generosa. Mas eu, como estou recebendo esta generosidade do meu irmão, Pero mira, como eu estou recebendo esta generosidade de mi hermano, eu não posso usar isso como uma ganância, como motivo para explorar o meu irmão. eu não puedo usar este motivo, hermanos, para explorar a mi hermano. Não, eu devo usar isso não para explorar, mas para beneficiar os meus irmãos. Eu devo usar isto, sim, para trazer bendição a mis hermanos. Exato, porque Sim. senão eu vou estar me aproveitando da Sim. generosidade, da boa vontade dos meus irmãos. Sí, porque, mira, hermanos, que si no, yo voy a estar aprovechándome de la generosidad de mis hermanos para mi beneficio, para mi ganancia, para mi avaricia. Exatamente. Não, Tito não era assim. No, mira, hermanos, que nosotros podemos ver que acá Pablo menciona tanto a Tito quanto a Timoteo. Quanto a que Timoteo. que los dos actuavam de la misma forma. A mesma maneira. E nós vamos ver agora em seguida por que é que os dois atuavam desta maneira. Y nosotros vamos ahora a continuación ver por qué los dos actuavam de la misma maneira. Parece que eles atuavam identicamente. Nos parece, hermanos, que los dos actuavam de maneira idêntica. Mesmo os dois estando distantes. Aunque lejos uno del otro. Se percebia uma unidade entre eles. Glória a Deus por isso. Se percibe uma unidade
los dos estaban en el mismo espíritu, ¿no, No hermano José? mesmo espírito. Gloria a Dios. Eles eram dominados pelo Espírito Gloria de a Deus. Dios. Mira, hermanos, que nosotros podemos ver que los dos, tanto Tito como Timoteo, aunque viviendo lejos uno del otro, pero estaban bajo el mismo espíritu. Aleluia! Então eles já não pensavam mais em si mesmos. Gloria a Dios. Mira, hermanos, que ellos ya no pensaban en sí mismos. Não, No. eles pensavam nos outros. Mira que nosotros podemos ver que ellos estaban siempre pensando en los otros, en Ora. el bien de los otros, ¿no? Exatamente, olha o que acontece. Por que pelo Espírito? Porque se eu tiver uma atitude, Porque mira, hermanos, ¿por qué yo hablo por el Espíritu? Porque si yo tuviera una actitud, e a irmã Kátia tiver a mesma y atitude, la hermana Katia tuviera también la misma actitud, mas entre nós não houve conversação. pero entre nosotros acá no hubo una charla antes, no. Entre nós houve apenas oração. Entre nosotros solamente la oración. Oração. Oración. Então, o mesmo Espírito Entonces, mira, hermanos, que el mismo Espíritu que estará agindo na minha vida, que está actuando en mi vida, estará agindo na vida da irmã estará Kátia, actuando en la vida de la hermana Katia, e é um Espírito. y es solamente uno, E é uma un decisão, espíritu, una decisión, uma orientação, una orientación. Aleluya. o mesmo fim. Para el mismo fin. Percebemos a unidade espiritual Gloria a Dios. Nosotros podemos perceber, hermano, se percibe la unidad espiritual. agindo na vida de uma, duas, três, quatro. Gloria a Dios, actuando en la vida de una, dos, tres, cuatro, hasta mismo en una iglesia entera, ¿no, hermano José? Exatamente, é a ação do Espírito. A Ele- Bíblia diz, olha o que a Bíblia nos diz. Es la actuación, hermanos, del Espíritu Santo en la iglesia. Mira lo que la Biblia nos A habla. Bíblia diz que em Cristo nós todos convergimos em Cristo. La Biblia nos habla que todos nosotros juntos Convergimos, nos unimos em Cristo. estamos unidos en Cristo. Exatamente, mas esse convergir, este unir, Este estar unidos en Cristo, nós entendemos assim. nosotros entendemos así. Nós somos pontos isolados e distantes. Nosotros podemos hablar que somos puntos aislados y lejos uno del otro. Exatamente, então nós somos pontos distantes. Sí, nosotros podemos hablar que somos puntos alejados. Mas nós nos unimos Pero nosotros estamos unidos em um único ponto, en un único punto chamado Jesus llamado Cristo. Jesucristo. Então, em Cristo, nós nos tornamos Aleluya, uma gloria a Dios. unidade. Entonces, mire, hermanos, que en Cristo, en Jesucristo, nosotros vamos a tornarnos una unidad. Uma só palavra, Una sola palabra. só Deus, Un solo Dios. o mesmo Espírito. En el mismo Espíritu. Aleluia. Gloria a Dios. 2. Alabado sea el nombre del Señor. Que andaba en el mismo espíritu del apóstol. Exatamente. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Está en 2 Corintios 8:16. Existen personas que confunden el beneficio que hay en la multitud de consejeros, que está en Proverbios 24:6 y Proverbios 11:14. En la diversidad de consejos opuestos e inclusive la formación de facciones que defienden fuertemente diferentes puntos de vista. Sin embargo, se hace evidente en la Biblia la necesidad de unidad. Um comentário, irmã Kátia. Então veja o que o Provérbios nos diz. Mira lo que el libro de Proverbios nos habla. Provérbios nos diz Proverbios nos dice que na multidão de conselhos que en la multitud de los consejos há sabedoria. hay sabiduría. Há uma orientação na multidão. Hay de una conselhos. orientación en la multitud de consejos. Sim, mas olha, veja só. Conselhos, Pero atención, hermanos, consejos. eu estou recebendo conselhos. Yo estoy recibiendo consejos. Eu estou reunindo essas Yo informações. estoy reuniendo todas estas informaciones. E eu preciso formar uma unidade. Pero yo necesito formar una unidad. Exato. Então, vem um conselho desta parte. Entonces
Mira, que viene el consejo de esta parte. E eu vou retendo e analisando aquele conselho. Sí, y yo guardo este consejo. E vem um conselho desta parte. Y ahora viene otro consejo de otra E parte. eu vou retendo e analisando aquele Y yo conselho. voy guardando y analizando este consejo. Com todas esta multidão de conselhos que eu estou recebendo, Mira que con toda esta multitud de consejos que yo estoy recibiendo, eu preciso adquirir sabedoria. yo necesito adquirir la sabiduría. Exatamente. Bom, mas eu vou chegar a uma unidade. Pero mira, hermanos, que yo voy con todos estos consejos, yo voy a adquirir la sabiduría para llegar a una unidad. Unidade. A una Agora, unidade. exato. Mas agora, imagine, Ahora imagínense, hermanos, eu recebo um conselho daqui. ahora yo voy a recibir un consejo de aquí. Eu recebo um conselho deste lado. Yo voy a recibir otro consejo de este lado. Mas estes conselhos, eles divergem entre si. Ahora mira que estos consejos están, no son iguales. Não são iguais. Son distintos uno del otro. Porque este conselho me diz para eu ir para a direita. Porque este consejo va a hablar para irme a la derecha. E este conselho me diz, não, vai para a Y este esquerda. otro habla, no, va para la izquierda. Então nunca vai haver uma unidade. Entonces, mira, hermanos, que con esto nunca va a haber una unidad porque uno es distinto del otro. Exatamente, mas em Cristo, no Espírito, Gloria a Dios. Pero mira, hermanos, que en Cristo, en el Espíritu, todos os conselhos todos los consejos vão formar uma unidade. van a formar una sola unidad. Exato, parece que todos vão contribuir para chegar àquele resultado final. Pero mira, hermanos, que todos los consejos van a contribuir para llegar a un resultado final. E é neste resultado que nós precisamos chegar quando somos direcionados pelo Y Espírito. es en este direccionamiento que nosotros debemos de llegar cuando somos guiados por el mismo Espíritu. Aleluia! Gloria a Dios. A multidão de conselhos. Que La ele- multitud de consejos que edifica, al contrario de lo que los pregoneros de contiendas afirman, es resultado de la unidad. Consejeros que estén en el mismo espíritu conducen a un proceso de toma de decisiones eficaz. Los consejos se complementan. El aporte de cada uno suple el déficit del consejo del otro. Todos mirando en la misma dirección, Aleluia, então. conducidos por el Espíritu Santo. Aleluia, exatamente. Então vem um conselho e diz, olha, dobra para a direita. Um exemplo. Entonces, mira, viene un consejo, como ejemplo, hablando, gire a la izquierda. Exato. Daí vem outro conselho e diz assim, olha, anda pela calçada, depois que tu dobrar, anda pela calçada Sí. que ficar à tua direita. Y después ahí otro habla, no, hay que andar a la derecha después que girar a la izquierda. Isso, mas vem outro conselho e te diz assim, olha, permanece caminhando nessa direção, mas vai pela sombra. Sí, quizá llega otro y habla, no, permanece en esta dirección, pero va por la sombra. Exato, mas sempre na mesma direção. Nenhum deles se diz assim, não, quando tu dobrar ali, tu volta mais algum... Claro. Não. Pero mire, hermanos, que todos, un va complementando el otro. Uno habla, va más a derecha, y otro sí, gire a la derecha, pero siga en la sombra, y otro no, va. Todo va por el mismo camino. Exatamente, Los porque... dos, aunque un sea, diga, hable de la derecha, y otro después de la derecha gire a la izquierda, pero los dos están conduciendo al mismo punto de llegada. Sim, é como aquelas informações que nós recebemos do GPS. Sí, es como las informaciones que nosotros recibimos del app, de la aplicación de GPS, sí. Sim, até que nós chegamos no nosso local. Hasta que nosotros vamos a llegar a nuestro destino. Destino. Aleluia! Gloria a Dios, aleluya. Vemos isso. Vemos esto ocurriendo en Hechos 15, 4, 29, en un debate entre los creyentes judíos sobre la obligatoriedad de la circuncisión y de la obediencia y a la ley mosaica por parte de los gentiles, cada uno presentando sus propios consejos y puntos de vista. La contienda comenzó
a apoderarse del ambiente, impulsado por el Espíritu Santo. Pedro interrumpe la contienda y pasa a dar su relato. La multitud se cayó. Esto está em Hechos 15:12. Por favor, irmã Kátia, pode fazer leitura Hechos 15:12? Glória a Deus, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hechos 15:12. 15:12. Entonces toda la multitud se cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hasta aqui? Até aqui. Bom, então você veja, existe uma situação ali de discórdia. Sí, mira, hermanos, que acá había una situación de que no estaban concordando. No Sim, estaban e llegando esses a un- vários conselheiros, um fala uma coisa, outro diz outra. Glória a Deus. Uno habla una cosa, otro otra. E talvez eu, você já tenhamos passado por situações assim, em que chega um e diz uma coisa. Sí, quizá usted ya pasó por una situación así, que un llega y habla alguna cosa. Isso, e vem outro e diz outra coisa. Sí, otro llega y habla otra cosa. Mas você não vê coerência Pero- naqueles conselhos. Sí, pero mire, hermanos, usted no ve una coherencia entre los dos consejos. Mas no. até que, como nesta situação, chega o Espírito de Deus. Pero mire, hermanos, así como en esta situación que nosotros hemos leído, hasta cuando llega el Espíritu Santo de Dios. E termina com a confusão. Y entonces va a sacar toda la duda, toda la E confusión. coloca ordem na casa. Y entonces va a poner el orden, toda la casa. Bom, agora é diferente. Agora existe a ação do Espírito de Deus. Mire, hermanos, que ahora sí va a ser una cosa distinta, porque hay la actuación del Espíritu Santo E de esta Dios. manifestação, ela procura unidade. Y mira que esta manifestación del Espíritu busca la unidad. Exatamente. Então agora entra toda aquela revelação de Deus. Entonces ahí sí va a entrar toda la revelación de Dios. Agora é o agir sobrenatural de Deus dando uma orientação Entonces, sobre a situação. sí, entonces podemos ver que hay una orientación de Dios, una revelación, una dirección de Dios en todo esto. Exatamente. Compreendemos então quando parte do homem. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que cuando parte del hombre, Porque Deus, este Deus que nós servimos, não é um Deus de confusão. que mire, hermanos, que este Dios que nosotros servimos no es un Dios de confusión. Não, ele é um No. Deus de ordem. Él es un Dios de orden. É um Deus de verdade. Es un Dios de verdad. É um Deus de justiça. Es un Dios de justicia. Bom, então, ao agir o Espírito de Deus, Entonces, cuando el actuar del Espíritu Santo de Dios, finaliza a confusão. entonces va a llegar todo al fin esta confusión. E o que foi que nós lemos aqui? Y lo que fue que nosotros hemos leído Que acá, o agir, que o testemunho do agir do Espírito de Deus, y el testimonio del actuar del Espíritu Santo de Dios, ele anulou aquelas confusões. Él anuló todas las confusiones que habían. Exato, o testemunho era verdadeiro. El testimonio era verdadero. O testemunho procurava criar um ambiente de unidade. Mira que el testimonio buscaba crear un ambiente de unidad. Não confunda, não confunda. Sí, hermanos, no se confundan. Unidade com individualidade. Unidad con individualidad. Não, No. é unidade. Es unidad. Aleluia, porque todos convergiram a uma mesma resposta. Porque todos llegaron a una misma respuesta. Chegaram a uma única solução do problema. Llegaron a una única solución para el problema. Aleluia, irmã Kátia. A partir de ahí el Espíritu Santo dominó el ambiente y pasaron a levantarse consejos dominados por él. Pablo, Bernabé y Santiago toman la palabra y sus opiniones se suman convergiendo en la misma dirección. La unidad en la diversidad de pareceres, conducidos por el Espíritu, prevaleció, concluyendo en una decisión que alegró a Dios y a toda la iglesia. Esto está en Hechos 15:31. Aleluia. Pablo reafirma este fundamental requisito en su carta a los Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Aleluia. Corintios 1:10. Todos unidos em um mesmo espírito. Olha, lá Todos no unidos Antigo, en uno mismo espíritu. no Antigo Testamento, En el Antiguo só para Testamento, ilustrar, quando se queria uma orientação, tomar alguma decisão da parte de Deus, cuando se buscaba una decisión de la existiam parte de Dios, aquelas pedras que o sacerdote tinha, o Urim e o Tumim. existía aquellas pedras que los sacerdotes tenían, Urim y Tumim. Sim, então através daquelas pedras ele recebia uma orientação. A través de aquellas piedras, entonces ellos recibían una orientación. Exatamente, mas agora Pero- existe Pero mire, hermanos, que ahora a ação do Espírito. existe la actuación del Espíritu. Isso, então Paulo diz, olha, comigo aconteceu desta maneira, Mira que Pablo habla, conmigo pasó de esta manera, mas ele me direcionava para este lado. pero él me direccionaba para este lado. Depois Barnabé diz, olha, comigo aconteceu de determinada maneira, Pero después Bernabé hablaba, conmigo pasó de tal manera. mas ele me direcionava para este mesmo lado de Paulo. Pero yo estaba siendo direccionado para el mismo lado de Pablo. Tiago também, olha, aconteceu isto desta maneira. Santiago también. Conmigo pasó de esta manera, Mas justamente era para esse lado que ele me pero direcionava. también era para el mismo lado que él estaba me direccionando. Bom, o que nós podemos concluir? Entonces, lo que se concluye, hermanos, Olha, eu acho então que nós devemos aceitar esta direção. sí, a mí entonces nos parece a nosotros que debemos de aceptar esta decisión. Exato, é isso que acontece, porque se ele já agiu desta maneira em nós três, Mira, hermanos, porque si él ya actuó en nosotros, nosotros, los tres, de esta manera, deve haver entre nós concordância e não discordância. hay que haber entre nosotros la concordancia. Glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. 3. Sim. Que andaba en las mismas pisadas de Pablo. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Según Corintios 12, 15 hasta el 18. Então Paulo está dizendo, olha, Tito é o meu seguidor. Entonces, mira, Pablo está hablando así. Tito es mi seguidor. Isso. E aí eu pergunto para vocês, por acaso ele explorou vocês? ¿Por acaso él exploró ustedes? Não, ele não Não. explorou vocês. Ele não usou de má fé com Mira, vocês. él no usó de mala fe con ustedes. Ele poderia muito bem ter dito, olha, eu estou aqui em nome de Paulo. Él podría hablar así, yo estoy acá en nombre de Pablo. Ele poderia dizer assim, olha, Paulo, ele me disse que eu poderia pedir isso, pedir aquilo, Sim. enfim. Sí, él podría, no, hermano José, por causa de su misión, ¿no? De haber sido enviado por Pablo como un representante de Pablo, podría gozar de algunos beneficios propios, Sim. pero no. Poderia querer explorar os irmãos, Sí, podría sí querer explotar a los hermanos, mas explorar Paulo a los defende hermanos. Tito. Pero mira que Pablo acá está defendiendo a Tito. É, como nós dizemos hoje, Paulo colocaria a mão no fogo por Tito. Es como un dictado en la lengua portuguesa que habla que nosotros ponemos la mano en el fuego por otra persona Sí. que confiamos mucho. Exato, e Paulo testemunha, não, eu e ele andamos no mesmo espírito. Mira que Pablo acá habla, ¿no? Diciendo que no, yo y Tito andamos en el mismo espíritu. Nós temos a mesma caminhada. Sí, nosotros tenemos la misma caminata. Nós sabemos a quem nós seguimos as pisadas. Nosotros sabemos
a quién seguimos las pisadas. Exato. Nosotros estamos uno caminando en la pisada del otro, ¿no? Sim, exatamente. Seguindo a pisada de Cristo. Gloria a Dios, Aleluya. siguiendo la pisada de Cristo, hermanos. Glórias a Deus Gloria por a Dios. isso. Que era hijo según la común fe. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito 1:4. Tito tenía la misma fe común, o sea, tenía la misma fe ortodoxa, de acuerdo con la sana doctrina y no de acuerdo con la fe particular. Aleluia. Então, o que unia? O que nos une? Mira, hermanos, lo que une a nosotros, Nos une a nossa fé. lo que nos une es nuestra fe. Esta fé viva e maravilhosa Es esta fe viva y maravillosa que uma vez, que una vez, perceba, a Bíblia diz uma vez, mira, hermanos, lo que a Biblia nos habla, de que una vez foi dada aos santos. fue dada a los santos. Exato, mas não é esta minha fé particular. Pero no es esta fe particular. Não é aquela fé que nós escutamos, que as pessoas dizem assim, ah, mas eu tenho fé. No es la fe que nosotros hemos oído, que las personas hablan, ah, mira, yo tengo fe. Não, é esta fé ortodoxa que o nosso Mira, texto hermanos, fala. que esta es la fe ortodoxa. É algo mais profundo. Es algo más profundo. É algo que nos faz crer no que nós não vemos. Es algo que nos hace creer en lo que nosotros no podemos ver. Isso, é esta fé que se fortalece a cada dia. Es la fe que se fortalece a cada día. É esta fé que cresce. Es la fe que crece a cada día. Este era o vínculo, esta era a união. Mira que esta es el vínculo, es Isso. la unión, É a união, é o que vinculava Paulo a Tito. es lo que unía a Pablo a Tito, Esta fé es la maravilhosa, fe maravillosa, esta fé verdadeira, es la fe verdadera, que uma vez que solamente, mira, hermanos, es interesante eso, ¿no, hermano Sí. José? Porque fue una vez, só uma vez solamente una vez foi dada fue aos dada santos. a los santos. Glórias a Gloria a Deus. Dios. Aleluia. E esta fé que nós anteriormente como gentios Mira, hermanos, que esta fe anteriormente como gentiles nos justifica diante de Deus. es lo que nos justifica delante de Dios. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Que estaba dispuesto a obedecer exactamente como el apóstol había mandado. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gloria a Dios, ¿no, hermano José? Aleluia. Que acá nosotros podemos perceber, mira, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Exato. Él mandó y descansó. Aleluia. A Oh, Bíblia glória a diz, Deus. olha o que a Bíblia diz. Gloria a Dios. O filho obediente Mira, hermanos, lo que a Biblia nos habla. El hijo obediente é a alegria do Pai. es la alegría del Padre. Será que Paulo estava alegre? Mira, ¿será que Pablo estaba contento acá? Glória a Deus, ele tinha um filho obediente. Gloria a Dios. Mira, hermanos, que acá nosotros podemos ver que sí, Pablo tenía un hijo obediente. É como a irmã falou, ele estava tranquilo. Gloria a Dios. Ele havia depositado uma confiança tremenda. Mira que Pablo había depositado una confianza tremenda en la vida de Tito, en todas las misiones que dio para que Tito hiciera. Y sabía, él tenía la certeza, él tenía la convicción que iba a cumplir. Que iria cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Este exemplo, meu irmão. Este ejemplo, mi minha irmã, hermano, mi hermana, é o que nós devemos adotar
adotar na nossa vida. es que nosotros debemos de adoptar en nuestras Isso, vidas. buscar a unidade, não a Es individualidade. buscar la unidad y no la individualidad. Saber que se alguém nos deu uma missão, Es saber que si alguien nos ha dado una misión, é porque este alguém confiou em nós. es porque este alguien ha confiado en nosotros. E este alguém sabe das nossas capacidades. Y este alguien también sabe de nuestras E capacidades. este alguém sabe da nossa Y obediência. este alguien también ya sabe de nuestra obediencia. Este alguém sabe que nós vamos ter atitude e determinação. Aleluya. Este alguien también sabe que nosotros vamos a tener una actitud y una determinación para Então, esto. este alguém, ele pode ficar tranquilo. Aleluya. Entonces mira que este alguien puede quedar tranquilo. Porque esta tarefa será executada. Porque esta tarea será ejecutada. E era assim que Paulo se sentia em relação a Tito. Y era así que Pablo sentíase en relación a Tito. Alguém que confiava, Alguien que confiaba. mas em alguém que inspirava confiança. Pero también en alguien que inspiraba confianza. Aleluia, que fique este exemplo para as nossas Que vidas. pueda quedar este ejemplo de Tito para nuestras vidas. Não esqueça, No se olvide, o filho obediente el hijo obediente é a alegria do pai. es la alegría del padre. Mas e o filho desobediente? Y ahora, ¿y el hijo desobediente? O que a Misericordia. Bíblia nos diz? Es la vergüenza de la madre. É a tristeza da mãe. Aleluya. Glória a Deus. Mas eu só vou identificar o pai e a mãe. Pero yo voy a identificar ahí el padre y la madre. Misericordia, hermano José. O filho obediente El hijo obediente é a alegria de Deus. es la alegría de Dios. O filho Y el desobediente hijo desobediente é a tristeza da igreja. es la tristeza de la iglesia. Deus é o nosso pai Dios es nuestro Padre e a igreja nossa mãe. y la iglesia es nuestra madre. Aleluia! Misericordia, ¿no, hermano José? Glória de misericórdia. No irmã Kátia. vamos a hacer nuestra madre pasar vergüenza, Não, hermanos. não vamos envergonhar Não. a nossa mãe. No. Vamos alegrar o nosso pai. Vamos a dejar contentos nuestro Padre Glória a Deus. y Aleluia. también contenta nuestra madre. Porque a alegria do Senhor Porque, mira, hermanos, que la alegría del Señor é a nossa força. es Glória a nuestra Deus. fuerza. Aleluia. Irmã Glória a Kátia, Deus. mande um saludo para os nossos irmãos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Yo quiero enviar un saludo ahí para nuestro hermano Daniel Nobre. Glória a Deus. Dios le bendiga, hermano Deus Daniel. bendiga a todos nuestros La hermana hermanos. Jovita Vaz también desde Nuestras Viamão. hermanas. El hermano Odilon, Cristine y Arthur. Gloria a Una Deus. familia desde Criciúma está ahí asistiéndonos. Dios Glória a le bendiga. Deus. Isadora Machado. Glórias a Deus. Isadora Machado es el nombre. Aleluya. Julia Pacheco también. Glória a Esther Deus. Escola. El hermano Aleluya. Silvio Borges desde el Gravataí. Glória a Deus. Tatiana Martins, Dios bendiga a ti, a tu Aleluya. esposo, el misionero, que luego Hermano también. Roberto. Sí, Sí. nuestros hermanos. Glória a No Deus. no voy a hablar. Ademir Correa también. Glória a Deus. Hermana Jaqueline Souza. Glórias a Deus. Hermano Fernando Fontoura. Aleluia. Hermana Ana Cristina. Deus bendiga a todos. Rosane Plauti, desde Bagé, Bajé, las hermanas. Aleluya. Desde Ulia Negra, área Bagé. Dios le bendiga, Allá, hermanas. acerca del Uruguai. Sí, la hermana Salete da Silva también, Gloria Dios a Dios. bendiga. Y también, mira, la hermana Areli Rodríguez, que estaba pidiendo oración en la clase pasada, que Dios le rebendiga, la Vamos hermana a orar, hermana. Areli Rodríguez, desde Argentina, me parece. También Noemí Pereira. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y también a aquellos que no escribieron acá en el chat, pero yo Aleluya. sé que son muchos los hermanos. Hermanos e irmãs, um esclarecimento. Sí. Se nós não oramos agora, Si nosotros no oramos ahora, no como se disse assim, não fique preocupado. sí, no quede preocupado. Não, porque há momentos de oração e você é colocado em la presença de Deus. Gloria a Dios. Então Aleluya. você pode pedir agora. Puede pedir ahí, sí. Sí. La hermana Areli Rodríguez desde Tifton.
Los Estados Unidos, Dios bendiga. Ahí God a bless nuestra- you, hermana. Sí, el pastor Rochers, Mario Rochers, la hermana Claribí y los chicos, los muchachos también, los jóvenes, que Dios les rebendiga en el Glória a nombre del Deus. Señor Então Jesús. você pode fazer su pedido, pero se não oramos agora, há momento de oração Glória a e Deus. su pedido é colocado neste momento. Gloria a Dios, Amém? aleluya. Agradecemos a Deus pela presença dos nossos Sí, irmãos. queremos agradecer a Dios, dar gracias a Dios por toda la presencia de nuestros hermanos Sí, que estuvieron ahí juntamente Todos os con irmãos nosotros. possam ser abençoados, esclarecidos, que possamos aprender juntos, meus irmãos. Sí, que nosotros vengamos a aprender juntos, mis hermanos, porque nosotros no sabemos nada, ¿no, hermano? Não José? estamos No. aprendendo cada dia. Se sabemos, sabemos muito pouco, pero lo pouco que Glória a sabemos, Dios. tentamos passar para os hermanos. Gloria a Dios, es todo para Él, por Él. Que Nosotros diante estamos de acá. Deus somos ignorantes. Gloria a Dios. Mas agora a irmã Kátia estará lendo a conclusão e em seguida já estaremos encerrando Glória a a nossa Deus. escola bíblica. Sí, vamos a leer entonces, mire hermanos, la conclusión de nuestra lección de número 4. Que el ejemplo de fidelidad de Tito venga a ser una inspiración para todos los que quieren mantener la salvación y heredar la vida eterna, así como también para todos aquellos que sienten un llamado para realizar algo para Dios. El hecho de que Tito fuese un gentil en una iglesia en que muchos lo rechazaban por tener una fuerte influencia judía, no lo impidió de fielmente servir con fidelidad a Dios, al apóstol Pablo y a la iglesia de Jesús. Aleluia! Glória a Nem Deus. dificuldades, nem adversidades impediram Tito Sí, realizar a obra de Deus. sí, nada puedo impedir a Tito de realizar la obra de Dios. Servir a igreja de Deus. Servir a la iglesia de Dios. Proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Proclamar el evangelio de Jesucristo. Então, vamos nos inspirar na figura deste homem. Entonces, mire, hermanos, vamos a inspirarnos en este ejemplo de este hombre llamado Tito. Aleluia, que ele seja o exemplo, Que él venga a ser el que ejemplo, ele seja como um espelho para as nossas que vidas. pueda ser como un espejo para nuestras vidas. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia, irmã Kátia. Gloria a Dios. Então, vamos orar e estaremos Sim. nos despedindo. La hermana Ariely sigue aquí pidiendo oración por su esposo que está aún en el hospital. Vamos a estar Aleluia. orando, sí, en el Glória a nombre de Deus. Jesús. Quédate tranquilo. Deus vai dar vitórias. Dios ya dio la victoria. En Aleluia. el nombre de Jesús. Glórias a Deus. Então, Vamos a orar, hermanos. ore conosco, vamos orar uns pelos outros. Gloria a Dios. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Dios, Pai, Padre de los cielos. Pai do Dios, nosso damos-te Senhor e graças, Salvador Padre, Jesus Cristo. por Te tu agradecemos, misericórdia. Senhor, te glorificamos, te Damos-te bendizemos, graças, Senhor, Dios, por mais essa tu tão grande poder, oportunidade, Deus. meu Deus, que o Senhor nos Ahora concedeu venga a de estarmos alcançar aqui, Senhor, juntamente tu com o teu misericórdia, povo, Dios, juntamente com a nuestros tua hermanos, igreja, a nuestras hermanas que aprendendo estão mais de pedindo oração ti, em tu Senhor, favor. buscando, Senhor, mais Nosotros conhecimento, sabemos que eres revelação da tua poderoso, parte. que não há vírus Pedimos, Senhor, a tua ninguno, Dios, bênção que sobre a sea tua mayor igreja, que sobre os teus tu filhos, sobre as poder. tuas filhas. Que Meu Deus, puedas adentrar o Senhor conhece as ahora en el nossas hospital, necessidades, donde sabe, esté el Senhor, esposo daquilo de que la hermana precisamos, Ariely, Dios. muito En mesmo el nombre antes de te Jesús, que pedir, tu Senhor ángel amado. poderoso venga Meu a Senhor, visitar a olha tu com teu sierva olhar de ahora. misericórdia e compaixão Alcança a e estende, saúde. Senhor, a tua mão Restabelece poderosa los sobre o teu pulmones povo deste para hombre, abençoar, Deus. para dar Restabelece vitória, su aparato Senhor amado. respiratório. Senhor da glória, muito Deus, obrigado que por tu tudo. milagro Agora, Senhor, pueda rogamos a tua alcançar bênção este sobre cada homem, família, para sobre que tu cada lar. nome venga Oh, a Senhor, ser sobre cada exaltado vida, sobre Senhor todos amado. os nomes. Glorifica o teu nome, Senhor, e faz resplandecer Aleluia. a tua face Em sobre a vida nome do de teu Jesus. povo. Em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus. É o nosso pedido a Deus, é a Aleluia. nossa oração, é o nosso glória a agradecimento. Alabado Aleluia, seja tu Senhor. nome, Senhor. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Estamos llegando ahí al fin entonces de más una escuela bíblica sabatina en la lengua española. Pero no se desconecte de ahí, porque dentro de pronto ya va a empezar el culto de la generación elegida, el culto de la juventud de nuestro ministerio. Aleluia. Y puede acompañarnos ahí en este culto. Y también va a tener, mire hermanos,
en esta noche, en el culto de la juventud, va a ser una noche especial, porque va a haber el culto de avivamiento. Aleluya. Porque estamos llegando al fin del mes ahí, ¿no? De la campaña Pentecostés. Hoy y mañana va a haber el culto en el Ministerio Restauración de Avivamiento. Y yo creo que Dios va a bautizar a muchos con el Espíritu Gloria Santo. a Dios. Yo creo que Dios va ahí esparcir muchos dones del Espíritu Santo sobre nuestros miembros de nuestra iglesia, en todas nuestras iglesias, a donde esté cada uno del Ministerio de Restauración, a donde hay un restaurado, va a haber una persona regalada con un don del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nosotros creemos en esto. Vamos entonces a despedirnos, hermano José. Vamos, hermana Katia. Hablando para nuestros hermanos y les invitando para que el próximo sábado estéis ahí con nosotros a las 18 horas para más una escuela bíblica sabatina en la lengua española. Vamos a despedirnos entonces hablando. Paz, oración y unión. Aleluya. Unión, hermanos. Glória a Deus. Gloria a Dios. Mi corazón, yo clamo a ti, Señor, y puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome.